Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campaña, abogado. Bienvenidos un día más a misderechos.club en este día 19 de noviembre de 2019, en este episodio número 148, que vamos a dedicar a entrevistar al doctor del Cerro, doctor Miguel del Cerro, para hablar sobre las patologías de la mano. Ya sabéis, antes de empezar el episodio, como siempre, os pido que si no lo habéis hecho aún, que os suscribáis a nuestro canal. Es muy sencillo, si entráis en misderechos.club, ahí podéis suscribiros poniendo vuestro nombre y vuestro correo electrónico, y de esta forma podéis recibir los correos que enviamos para que nos digáis qué queréis que preguntemos a los doctores, para que nos hagáis preguntas para los episodios de Contestamos a Preguntas, para que nos preguntéis en concreto algo sobre algún tipo de enfermedad de los vídeos y los podcasts que hacemos divulgativos. En definitiva, os ayudamos a que hagamos este canal entre todos, entre la comunidad de misderechos.club. También os pido otra cosa, si ya estáis suscritos o si aún no lo estáis, también que nos sigáis en la plataforma de iVoox. Es muy sencillo, si entráis en cualquier episodio nuestro en misderechos.club, ahí tenéis un enlace a iVoox y que os podéis suscribir a este canal, es gratuito, y de esa forma nos ayudáis a que lleguemos a conseguir el objetivo de estar en la primera posición en la categoría de salud, que es lo que queremos para este año en el objetivo de misderechos.club. Bien, y dicho esto, si os parece, vamos a empezar ya la entrevista con el doctor Miguel del Cerro, una entrevista que fue muy interesante. Estuvimos hablando largo y tendido sobre patologías de las manos, con un doctor que lo explica todo muy claro, con un lenguaje muy sencillo para que todos lo entendamos, y que es una eminencia. Ya lo veréis en la presentación en la entrevista, pero más de 30 años de experiencia, tanto un doctor asistencial como investigador, y que lo explica todo muy claro, muy sencillo, como insisto, para que todos lo podamos entender y saquemos el máximo valor a esta conversación que tuve con él, en la que estuvimos hablando unos 20 minutos más o menos. Si os parece, empezamos ya con la entrevista al doctor Miguel del Cerro. Hoy en misderechos.club tenemos el placer de contar con el doctor Miguel del Cerro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge. El doctor Miguel del Cerro es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, con más de 30 años de trayectoria. En su carrera profesional siempre ha estado vinculado a la cirugía de mano. Ha dirigido, entre otros, la unidad de cirugía de mano del Hospital Gregorio Marañón durante más de 12 años, y actualmente es el jefe de la unidad de cirugía de mano del Hospital Beata María Ana de Madrid y de Vitas Internacional. Asimismo, también ha sido presidente y vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano, y ha tenido una labor investigadora y docente importante, entre otras, más de 80 publicaciones en revistas científicas, y ha dado más de 120 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es decir, que tenemos toda una autoridad para hablar sobre los problemas que tienen las personas que tienen algún tipo de lesión en las manos. Bien, hecha la presentación, la primera pregunta que siempre hacemos a los doctores que entrevistamos es que nos comentéis cuáles son las lesiones más graves y más frecuentes que podemos sufrir en las manos. Bueno, una cosa son las más frecuentes que podemos ver en consulta y otra cosa es las más graves. Las más frecuentes de una consulta, más de la mitad de la consulta de una cirugía de mano son lesiones del túnel carpiano, dedos en gatillo o en resorte, rizartrosis y dupuytrenes. Eso es más de la mitad de las consultas. Y en cuanto a las más graves, por supuesto, son las manos traumáticas, los traumatismos de la mano que pueden producir grandes destrozos y que están muy unidos al mundo laboral casi siempre.
Vamos entonces con estas primeras patologías, las más frecuentes. Seguramente la evidencia no nos va a interesar más. Si nos puedes hacer una breve definición. Empecemos, si te parece, por el túnel carpiano. ¿En qué consiste el síndrome del túnel carpiano? Consiste en la compresión de un nervio. La mano llega en tres nervios distintos. Entonces, el nervio mediano es el que llega por la cara más anterior. La compresión del nervio mediano en la entrada de la mano, por decirlo de alguna manera, que es el túnel carpiano, es lo que decimos que es un síndrome del túnel carpiano, con una serie de síntomas y signos característicos del mismo. ¿Cuáles son esos síntomas? O sea, Es una patología más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres en la edad menopáusica. También se ve mucho, como tiene a veces relación hormonal, en embarazadas. Y los síntomas suelen ser hormigueos en los tres primeros dedos o los cuatro primeros dedos de la mano, teniendo en cuenta que el pulgar es el primero y el quinto es el meñique, que aumentan por la noche y que son cada vez más molestos y en determinadas posturas aparecen. Es una enfermedad que también tiene relación con la actividad laboral, es decir, que puede ser que por el hecho de hacer una serie de movimientos repetitivos te pueda también producirse o no. Perfectamente. Ten en cuenta que el túnel carpiano no es más que un tema de continente-contenido. Es decir, el nervio atraviesa un túnel, realmente es un túnel. Cualquier cosa que pueda estrechar ese túnel, pues te puede comprimir el nervio y dar esos síntomas que hemos dicho de hormigueos en los dedos. ¿Qué solución tiene esto? Es decir, una persona llega y le hacen este diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. ¿Qué opciones terapéuticas contáis los traumatólogos, los cirujanos, para poder solucionar este problema? Bien, hay varias. Siempre manda la clínica, es decir, cómo se encuentra la persona en síntomas, porque puede ser un síndrome de túnel carpiano leve, pero estar muy, muy incapacitado el señor. Normalmente valoramos mucho el electromiograma, es decir, el estudio de la conducción del nervio a través del túnel. El electromiograma puede darte que la compresión de este nervio es leve, puede darte que es moderada o que es grave. Si es leve, intentamos darle antiinflamatorios, tratamientos posturales y lo vamos revisando. Si es moderada, más o menos igual, pero dependiendo un poco de la clínica. Puede ser moderado y estar muy molesto, y entonces pasaríamos al tratamiento de las formas graves, que es casi siempre quirúrgico. En relación con el tratamiento quirúrgico, ¿es posible que haya más de una intervención? Porque a mí me ha sucedido por mi práctica que se hace una intervención, hay una mejoría y que posteriormente se tiene que hacer a lo mejor o alguna otra intervención. En cuanto a eso, hay dos aclaraciones que quería hacer en esa pregunta. Una, si hay más de un tipo de tratamiento, sí, se puede hacer la vía clásica, se puede hacer endoscópico, hay varios tipos. Y en cuanto al otro, que son ya complicaciones, que un túnel vuelva a cerrarse o que la cicatriz o la fibrosis vuelva a comprimir el nervio, es otro de los problemas que puede aparecer. No es frecuente, pero puede ocurrir. Es decir, que la mayoría de ocasiones, con esta intervención, que entiendo que también es ambulatoria, un paciente pues tiene una mejoría completa y podríamos decir que está curado. Sí, perfectamente. Hay un 90% de los casos de cura, lo que supone que hay un 10% que no conseguimos el resultado que esperamos, es decir, que no mejora como esperábamos. Y ya para acabar con el síndrome del túnel carpiano y pasar a otra enfermedad, ¿es muy frecuente que sea bilateral o a veces es...? Depende un poco, como tú has dicho muy bien, hay una actividad laboral que normalmente eso suele ser afectar a la mano más dominante. Pero al haber un componente hormonal, sobre todo en las mujeres, con la menopausia, con el embarazo, claro, eso no distingue a mano derecha y mano izquierda. Hay retención de líquidos, hay una serie de compresiones que es bilateral. Relativamente frecuente es bilateral. Muy bien. Pasemos con otra de las enfermedades que nos has dicho de las más frecuentes. Nos has comentado la rizartrosis. ¿Nos puedes explicar brevemente en qué consiste esta enfermedad? Sí, muy sencillo. Si os miráis, os mira uno el pulgar, en la base del pulgar hay dos huesos, uno es el trapecio y otro es el primer metacarpiano. La artrosis, es decir, el desgaste entre estos dos huesos, el desgaste entre el metacarpiano y el trapecio, es lo que produce dolor, que lo llamamos rizartrosis, o sea, artrosis de la base del pulgar, artrosis realmente de la raíz del pulgar, por eso rizartrosis. Y vamos con el diagnóstico. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Por la clínica del paciente? ¿Por pruebas de imagen? Sí, sobre todo, hombre, por la clínica, porque es una sintomatología dolorosa. El paciente te viene diciendo, me duele, doctor, le exploras, hay una serie de maniobras específicas que demuestran que hay dolor y le haces una radiografía y en ocasiones una resonancia para ver el estado de la articulación. El estado de la articulación puede ser poca lesión y que tenga dolor o que esté muy afectada y que tenga dolor.
Ujú. Dime. Sí, y, no, y en esos casos, cuando se llega al diagnóstico, igual que hablábamos del túnel carpiano, de las posibilidades terapéuticas que hay, ¿qué posibilidades hay en una persona que llega a ese diagnóstico? Normalmente en la rizartrosis tendemos a ser conservador porque, como todas las artrosis de la mano, son dolores intermitentes, no continuos. Entonces intentamos aliviar el dolor con férulas, a veces con fisioterapia, con distintos mecanismos. En ocasiones se infiltra, eso depende un poco de cada, como digo yo, cada maestrillo tiene su librillo. A mí infiltrar la rizartrosis no me gusta, pero es una técnica. Normalmente intentas aguantar a ver cómo evoluciona el paciente sin tener que intervenirle y hay un momento que la intervención te la pide. El paciente, mire usted, pues gracias, todo lo que ha hecho está muy bien, pero me sigue doliendo y me incapacita para mi vida diaria. Entonces le planteas la solución. ¿Y esa solución quirúrgica en qué consiste? Hay tres grandes tipos de tratamiento. Uno es quitar el trapecio y poner en medio un injerto de tendón propio. Otro es quitar el trapecio y hacer una serie de sistemas que mantienes la altura para que no roce, al quitar el trapecio queda el hueso, el metacarpiano, que rozaría con otros huesos. Y la tercera son las prótesis trapecio-metacarpiana, que están dando un resultado francamente bueno. Es decir, en este caso podríamos hablar, como hablábamos anteriormente del túnel carpiano, que tras la intervención ya hay una recuperación plena de la funcionalidad, o Sí, es un poco distinto. no, es más o menos, al ser una cirugía del dolor, el paciente al desaparecer el dolor, lógicamente va a mejorar la fuerza, porque te lo preguntan, oiga, ¿y perderé fuerza? No, porque al no tener dolor va a ver como usted cómo mejora la fuerza. Y la movilidad pues también se mejora. Entonces, la cirugía del dolor, si tienes buen resultado, volvemos a lo del túnel, el 90% va bien, pero hay un porcentaje que Claro. sabes de qué depende, que no va como esperas. Pero normalmente es una cirugía muy agradecida, porque el paciente te viene porque le duele y le desaparece. Y con la cirugía pues se puede conseguir eso, ¿eh? La plena, o sea, recuperar esa fuerza en la mayoría de casos, como nos decías, y también la movilidad, hacer la garra, el puño y todo esto se puede hacer. Lógicamente, al hacerlo antes de operarse les dolía y no lo hacían y luego lo ven que pueden hacerlo. Sí, normalmente es una cirugía, como decimos nosotros, bastante agradecida al tratamiento quirúrgico. Muy bien. Y otro de las enfermedades que nos comentabas es la enfermedad de Dupuytren. Si nos la puedes explicar también, como en los otros casos. Mira, si te miras o si mira la gente, te llamo de tú, no te Sí, importa. sí, sí, por favor. Si te mira la gente la palma de la mano, lo que vemos todos es la piel. Bueno, si quitases esa piel, entre esa piel y los tendones que estarían debajo, hay una membrana, una fascia que llamamos, que puede empezar a engrosarse por distintos motivos. Es una enfermedad genética de la que desconocemos realmente su origen, porque el origen es genético, aunque pueda aparecer en determinadas ocasiones, pero tiene un componente genético muy importante. Bueno, pues esa membrana se endurece, empieza a encogerse, a retraerse, y eso es la enfermedad de Dupuytren. Enfermedad que evoluciona con nódulos, luego aparece una retracción de esa membrana que le llamamos cuerdas, las cuerdas van tirando de los dedos, las van doblando y también como lo anterior, tiene varios estadios, varias fases y depende de cada fase para aplicar un tratamiento. Y en relación a los síntomas, porque de las otras... No, no es síntoma, el Dupuytren es muy raro que duela, puede doler pero es muy raro. Igual que el túnel carpiano era más frecuente en las mujeres, el Dupuytren es mucho más frecuente en los hombres. Eso no sabemos por qué, pero así es. Entonces suele ser, te consultan porque ven que la mano se le está torciendo, que los dedos se le van doblando y le aparecen esas cuerdas y dice, doctor, ¿esto qué es? Entonces no provoca dolor, sino más es la deformidad, ¿no? Que el paciente ve que se le están deformando los dedos y entonces se llega a esto. Exactamente, y la limitación que produce esa deformidad. Si te pones los dedos doblados, trabajar con ellos es muy difícil. Y, oiga, que ahora no puedo yo, aquí se me engancha esto por todos lados. Y este tipo de pacientes tiene dificultad en la movilidad también, en el sentido de poder hacer el puño, la garra y demás. No, el cierre no tiene dificultad, puño y garra bien, lo que no puedes extender. Normalmente el problema del Dupuytren es que no extiendes y que el dedo está doblado. Claro. ¿Y cuáles son los tratamientos en estos casos? Aquí ya nos chocamos con todo. Aquí hay para aburrir. El tratamiento clásico es quitar esa cuerda que digo, esa zona cicatricial, fibrosada que decimos. Está muy de moda actualmente, bueno, desde hace años, la inyección de un determinado producto que se llama colagenasa clostridium en esas cuerdas y el estirarlo. Lo pinchas y lo estiras.
Bien, son distintos tipos de tratamiento. Los otros que se han intentado, otro tipo de fasciectomías, que es como se llama esto, pues hombre, normalmente son de dudoso resultado. Digamos que lo que más actual es quizá la inyección de colágenas a Clostridium y la cirugía clásica. Y en estos casos, la mejoría es igual de satisfactoria como los otros dos que hemos visto, del tironel carpiano, o es distinto. Es que el Dupuytren tiene una serie de características al ser genético que tú actúas sobre los síntomas que tienes, es decir, sobre este encogimiento, pero no actúas sobre la evolución de la enfermedad, o sea que le puede volver a aparecer. Y es frecuente que sea recurrente. Cuando el Dupuytren es bilateral, desgraciadamente es muy frecuente la recurrencia. Si es bilateral, si afecta a las dos manos. Si es unilateral, pues en ocasiones sí, en ocasiones no. Pero así como le puedes decir, sin dar garantías de nada, porque no creo que un médico deba dar garantías nunca de nada, sin dar garantías de que esto se lo he curado, esto le va a mejorar, vamos a seguir viéndole, vamos a ver cómo evoluciona. Pero posibilidades de que le vuelva a aparecer tiene. Yo creo que eso es importante informarle. Muy bien. Vamos con, en esta segunda parte, me gustaría hablar de lo que nos comentabas a nivel de la gravedad. Hablabas de las manos traumáticas. Hemos visto ahora estos casos más frecuentes. Pues en algún caso será más grave porque el tratamiento no funcione, como nos has comentado, pero que en la mayoría de casos pues tiene una solución relativamente sencilla. Vamos a las manos traumáticas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este diagnóstico? Hombre, a nivel de mano y muñeca, el traumatismo más frecuente, con diferencia, es la fractura de la extremidad distal de radio. Entonces, la fractura de radio la tratas muchas veces quirúrgicamente, cada vez menos ortopédicamente, dependiendo de una serie de factores, la edad, el trabajo, la actividad, la mano dominante. ¿No? Es una serie de factores que lo que intentas tú es recuperar a la persona cuanto antes para sus actividades de la vida diaria. A veces tienes que recurrir a la cirugía, pero muchas veces te puede venir un señor, con todos mis respetos, de 80 y tantos, 90 años, que dice, oiga, la que tengo, le puedes poner una escayola y con eso mejora, con eso se cura. Entonces, eso es la más frecuente. A partir de ahí ya tienes lesiones y fracturas de los distintos huesos de la mano, lesiones de los dedos, lesiones de los tendones, lesiones graves que originan pérdida de sustancia, amputaciones, es decir, es un campo muy amplio de la traumatología de la mano. Y en relación a este tipo de patologías más catastróficas, ¿no? Esto que estamos hablando ahora, cosas más graves, me gustaría que nos explicaras, y debido a tu dilatada experiencia, cómo ha evolucionado el mundo de la medicina de estos años. Es decir, desde que empezaste hasta ahora, cómo ha cambiado en el sentido de que las personas hayan podido mejorar su capacidad funcional, la calidad de vida que tienen después de haber recibido tratamiento médico. Ten en cuenta que la misión nuestra en general es un intento de mejorar la calidad de vida, es decir, las lesiones de mano no son lesiones mortales como puede ser en otras especialidades. La cirugía de la mano es una cirugía de calidad de vida. Entonces tú lo que intentas es mejorar la calidad. En una mano traumática grave, como has dicho, tú analizas las lesiones que tienes y analizas cómo le puede quedar lo más funcionalmente posible la mano. Es decir, si se amputa un dedo, qué amputación funcional, si puedo reimplantarlo, si tiene pérdida de sustancia, cómo puedo taparlo. Todo el tratamiento va destinado a la funcionalidad de la mano. Y la funcionalidad de la mano sobre todo es pinza, presa y puño. Intentar mejorar la pinza, la presa, el puño y la actividad. Y evitar el dolor, por supuesto. ¿Cómo ha evolucionado el tiempo? Sí, es lo que te quería saber. ¿Ha cambiado mucho o estamos más o menos igual que...? No, ha cambiado mucho. Bueno, primero, de unos años a esta parte, casi 20 o 30, ha aparecido la artroscopia de muñeca, lo cual es fundamental para el tratamiento de las lesiones de los huesos del carpo. Muy importante. Es una cirugía muy poco invasiva, con lo cual mejora lo que sería la cicatriz. Es decir, tú antes tenías que abrir una muñeca, esa cicatriz te iba a producir unas limitaciones. Ahora con las técnicas artroscópicas, que ha evolucionado muchísimo, intentamos que quede la mínima limitación posible. Luego, a nivel de material de síntesis, pues van apareciendo tornillos, placas que cada vez son más inocuos para la persona, es decir, que no le va a producir reacciones adversas. Luego, a nivel de sutura, pues las lesiones tendinosas ya las suturas cada vez son más perfeccionadas, es decir, todo evoluciona en medicina. Medicina es un continuo cambio y nos tenemos que adaptar a ello.
Y ya para acabar con la entrevista, siempre me gusta también preguntar sobre qué es lo que se está investigando y aprovechándonos, ¿no? Del conocimiento y de tu formación investigadora, ¿qué es lo que podemos esperar en un futuro en relación con estos tratamientos, ¿no? Que ya nos comentas pues, que en 30 años han avanzado tanto, pues no podemos ser adivinos, ¿no? Pero ¿qué nos espera en los próximos 20, 30 años? Cosas que ahora pensemos que no se pueden solucionar. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de el túnel carpiano, ¿no? Por poner un ejemplo, si decías que el 90% es satisfactorio, ¿se va a poder conseguir que el 100% lo sea, por ejemplo? El 100% no lo vamos a conseguir nunca y quien lo diga miente. Es así de claro. Eso me vale para la medicina y para todo. Si yo voy a un médico y me dice, ¿le doy seguro que esto lo curo? No, pues me salgo corriendo, vamos. No me está engañando. Entonces, no. ¿En qué hemos evolucionado? Pues de todo. Las técnicas, te decía, artroscopia, las técnicas microquirúrgicas, la investigación por dónde va. Ya sabes que hay un campo de investigación hacia los procesos regenerativos, tipo células madre, tipo factores de crecimiento, que es un campo. Hay otro campo orientado más a los procesos quirúrgicos, es decir, técnicas quirúrgicas, material quirúrgico es otro campo. Son muchos campos abiertos y que lo que hacen es mejorar, por supuesto, lo que he dicho antes, la calidad de vida del paciente, concretamente la calidad de vida de su mano. Le proporciona la mano, no de su mano. Y estos tratamientos de células madre, regenerativos y demás, ¿están disponibles hoy en día o aún le queda bastante tiempo para que puedan tener acceso? Sí, eso es un campo de discusión tremendo. Primero, los cirujanos, lógicamente, no somos los que investigamos en ese campo. No es nuestro campo, no. A mí, todo eso recibes información, pero no haces investigación por eso sueles hacer. Hay muchas demostraciones de que, perdón, hay muchas publicaciones de que realmente no hay nada demostrado, pero luego está la actitud del paciente. A veces tratas con células madre de un paciente que preguntas y yo he mejorado mucho, aunque científicamente no podamos basarlo en la evidencia. Pero eso es así, vuelvo a decir, son campos abiertos que por ahí hay que seguir, aunque veas que no parece que el camino es bueno, pero que yo creo que el camino es correcto. Y a base de distintos cambios y distintas percepciones y distintos resultados, es el camino a seguir, por supuesto. Muy bien, pues esperemos que vaya avanzando y que cada vez pues se pueda objetivar, ¿no? Al menos, y que se pueda evidenciar a nivel científico de que los resultados son útiles y que pueda... Sí, exacto, que la medicina basada en la evidencia se impone hoy día. Bueno, Eso manda, indudablemente. como debe ser, entiendo, es que de otra forma tampoco... Usted dirá lo que quiera, pero yo estoy mucho mejor con esto. ¿Qué haces ante eso? No le vas Claro. a decir, no, no me lo creo. No, mentira. Usted ha mejorado, luego es eficaz y se acabó. No, por supuesto. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias al doctor Miguel del Cerro por su tiempo y por la forma de explicar las cosas para que todos los que no somos, pues conocemos la materia, pues lo podamos entender mucho más. Muchísimas gracias. A ti, Jorge, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Miguel del Cerro. Yo creo que no ha defraudado lo que os decía antes. Una entrevista que realmente nos aporta mucho sobre el síndrome del túnel carpiano, sobre el Dupuytren, sobre la rizartrosis, sobre esas lesiones más traumáticas. Nos ha explicado también esa evolución de las lesiones y las enfermedades en relación a los tratamientos, cómo ha mejorado todo. Yo me quedo con esto, ¿no? De que cada vez la cirugía es menos intervencionista, con esa artroscopia de muñeca que nos hablaba, por ejemplo, en el que cada vez quedan menos cicatriz y eso pues implica que tengamos menos limitaciones funcionales si tenemos algún tipo de lesión en la mano y que sin duda creo que, como bien nos decía, los avances van a ir por ahí y que espero que pues sigan avanzando y que consigan que cada vez sean menos. Nos hablaba en la entrevista del 90%, por ejemplo, en el caso del túnel carpiano, de personas que quedan bien y aún hay un 10% que quedan mal y que no tienen solución. Pues bueno, esperemos que los avances vayan cada vez más a que ese 90% se vaya ampliando y cada vez sean menos las personas que tengan limitación. Bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos en el episodio de hoy y esperad a mañana que tendremos un nuevo episodio. Mañana en concreto vamos a hablar sobre el Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad, una neuropatía que pues limita a las personas, sobre todo a nivel de pies, de pues, lo que serían las
extremidades inferiores, piernas, pies, tobillos y demás, y que en algunos casos también pues en brazos y manos, pero que es muy limitante, progresiva, y que muchas personas nos habíais pedido que habláramos del Charcot-Marie-Tooth, y así lo haremos, y también en relación a los derechos que podáis tener para reclamar en el caso de que queráis solicitar una incapacidad laboral, una discapacidad y demás. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos vemos y nos escuchamos mañana aquí en un nuevo episodio en misderechos.club.